Vamos ahora sí al tema que me toca en esta mañana. El domingo pasado hicimos el arranque, estuvimos estudiando el primer capítulo de la carta a los colosenses. Se acordarán la preeminencia de Cristo. Ese era el eje, en realidad es el eje de toda la carta, pero en particular del primer capítulo. Pablo ahí le estaba hablando de, a los colosenses de la importancia de enfocarse en Cristo y no desviarse por caminos alternativos frente al embate de los judaizantes que querían hacer a la gente volver a la ley. Es más, querían hacer que los que no eran judíos cumplan la ley cuando ni los judíos la habían podido cumplir. Eh, y hoy vamos a ir al segundo capítulo que nos deja valiosas enseñanzas para seguir creciendo en nuestra fe eh, y para ir conociendo cada vez más a Jesús. Entonces, sin más, vamos a Colosenses 2. Yo la voy a estar leyendo en Reina Valera contemporánea, pero la versión que tengas va a venir bien. Colosenses 2. Y vamos a leer desde el versículo 1. Y Pablo, después de hacer esta exaltación de Cristo, la preeminencia de Cristo, el primer lugar que ocupa Cristo, no solo en nuestra vida, sino en la creación toda, Pablo les dice a los colosenses, quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea. Recordemos, Pablo después en la carta dice, mándenle a los de la Odisea esta carta y los de la carta de la Odisea mándensela a los colosenses. Mándensela a los colosenses, ¿no? Es como que las dos iglesias estaban ahí conectadas. Eh, Dice que él tenía una gran lucha, estaba sosteniendo una gran lucha por ellos. Lo mismo, dice, la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente. Pablo no solamente oraba por los que conocía, oraba por los que nunca había visto. Veíamos, el desafío de Pablo era llenar el mundo con el Evangelio, no se puso un límite inferior. Él quería llenar el mundo con el Evangelio. Entonces Pablo dice que hacía una gran lucha. Yo quiero primero que veamos esta palabra, lucha. ¿Por qué una gran lucha? ¿Por qué una gran lucha? La palabra lucha en griego es agón, agón, ¿sí? El significado de esa palabra justamente es contienda, esfuerzo, conflicto, lucha o competencia, ¿sí? Y proviene del verbo agonizomai, agonizomai, que significa luchar, contender, esforzarse intensamente o competir por un premio. Cuando la gente, sobre todo en Roma, Grecia, además lo conocía bien, porque conocían lo que eran los Juegos Olímpicos, lo que era la competencia, y Pablo hablaba de esta competencia, ¿no? Pablo siempre hacía una asociación entre nuestra carrera en el Evangelio, nuestro caminar con el Señor y una competencia. Y no era una competencia de 100 metros, era una competencia de largo alcance. Acá veo algunos maratonistas que tengo cerca, ¿no? Vos tenés que estar preparado para correr la carrera completa. No podés salir a la de 42 kilómetros y quedarte en el kilómetro 5. Vos tenés que correr la carrera completa. Bueno, Pablo hablaba de esto, ¿no? Y el que compite muchas veces lo tiene que hacer intensamente. Para que corre una maratón sabe que hay momentos muy intensos en donde vos vas a tener que superar tremendos conflictos internos, donde decís tengo que dejar, no puedo seguir, no puedo seguir. Vos tenés que mentalizarte que tenés que llegar a la meta, no hay otra. Pablo decía esto, los ojos puestos en la meta era Cristo, llegar a estar con Él, y hasta que no llegue a estar con Él, no paro. Ahora, acá Pablo no está peleando una batalla por Él. La lucha que él dice que tiene acá no era la lucha por su propia salvación o por llegar al final de la carrera que él tenía. Dice que la lucha era por la gente que estaba en Colosas, la gente que estaba en la Odisea. Entonces,
uno puede inferir que esta lucha no era una lucha solamente física. Sí, él estaba luchando físicamente, decíamos que él estaba preso. Y él estaba preso por predicar el Evangelio. Él estaba preso justamente por lo que estaba haciendo, por lo que hizo con los colosenses y por lo que hizo por todas las regiones. Cada vez que iba terminaba preso por predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, sí, él tenía una lucha física, pero aún dentro de la cárcel la lucha continuaba, porque su lucha no era solamente física. En Colosenses 4:12, si avanzamos, después vamos a seguir con la carta, pero saltamos un poquito porque acá se conecta esta palabra. En Colosenses 4:12 dice, yo lo voy a leer en la Reina Valera 60 esto porque me interesa cómo lo dice. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, y dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Sabían que cuando dice rogando encarecidamente, lo voy a leer en la Biblia de las Américas, dice esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones? Cuando Pablo menciona esta palabra, no está traducida como lucha, pero en el original griego es la misma palabra. Él estaba agonizomai, ¿sí? De ahí viene la palabra agonizando. Cuando alguien está peleando esa batalla, hoy el estar agonizando es estar cerca de la muerte. Vos estás en esa batalla final de la vida. Pero en esa época no se usaba para eso. En esa época se usaba para esta lucha intensa que tenía alguien en una batalla o alguien en una competencia. Sea en lucha, sea en carrera, bueno. La misma palabra está usando para Epafras. Epafras, decíamos, era el pastor de los colosenses, que lo había ido a visitar a Pablo. Y por lo visto, Pablo, junto con él, oraban intensamente por estos discípulos, para que no se pierdan, para que sean perfectos, para que estén firmes en el Señor. La lucha que ellos tenían era una lucha espiritual. Era una lucha espiritual. La intercesión, si ustedes la escucharon nombrar alguna vez, la intercesión es justamente ponerse en la brecha por otros. Dios en el Antiguo Testamento decía, si encontrara uno que se ponga en la brecha por mi pueblo, yo lo bendeciría. Porque mi pueblo es destruido y nadie se para en la brecha. La brecha era ese agujero que había cuando venían los enemigos y hacían un agujero en el muro para entrar y tomar la ciudad. Bueno, alguien se tenía que poner en la brecha, jugarse la vida por la ciudad, jugarse la vida por sus hermanos, a riesgo de muerte. Eso buscaba Dios, alguien que se ponga en la brecha, alguien que pelee esa batalla. Nuestra batalla hoy no es contra seres humanos, nuestra batalla hoy es contra un mundo espiritual que se opone a que las personas crezcan en el Evangelio. Pablo junto con Epafras se paraban en esa brecha y peleaban por la gente para que no se pierda, para que no se caiga, para que no pierda la fe, para que crezcan en el Evangelio, para que lleguen perfectos al día en que Cristo los iba a venir a buscar. Esa era la lucha intensa que ellos hacían. Y sí, muchas veces se siente que estamos agonizando en esa lucha. Cuando ves que orás y parece que la gente no es transformada, parece que no se afirman en el Señor, muchas veces el que intercede siente que muere. Por eso es por los que ora. De eso se trata la lucha espiritual que libraban tanto Pablo como Epafras, el pastor de los colosenses. ¿Sí? Hay otro versículo muy conocido que contiene la palabra lucha en español, pero la palabra original en griego es distinta. Cuando lo diga, muchos me van a decir, ah, es verdad, ese me suena. Pensé en ese. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo está diciendo, nuestra lucha ya no es más con gente. En el Antiguo Testamento sí, luchábamos contra ejércitos enemigos, pero en Cristo la verdad fue revelada y ahora entendemos que nuestra lucha es contra el diablo
y todos sus demonios. Ahora, esa palabra lucha, a pesar de que esté traducida igual, no es la misma. Es una palabra en griego que es palé, que significa literalmente lucha cuerpo a cuerpo, combate, lucha física, y Pablo la aplica para la lucha espiritual. Acá ya directamente no tiene que ver con competencia deportiva, acá directamente tiene que ver con la batalla de la guerra. Y Pablo trae esta palabra y la usa para nuestra batalla, que literalmente es una guerra, más poderosa que la guerra visible, que es la guerra espiritual que tenemos. Entonces, si bien la palabra no es la misma, Pablo hablaba claramente que había una lucha, había una batalla espiritual que necesitaba ser librada para que las personas permanezcan en el Señor. ¿Sí? Entonces, la primera, agón, es un esfuerzo, un conflicto, una lucha interior o espiritual tipo agonía del alma, ¿sí? Pablo acá habla de su esfuerzo espiritual en oración, ¿sí? En su ministerio por los creyentes. Y la otra, la de Efesios, palé, ahí ya es un combate físico o lucha cuerpo a cuerpo, usada metafóricamente para la lucha espiritual, y acá ya describe la batalla espiritual directa contra las fuerzas malignas. Muchas veces en oración vamos a tener que pelear directamente con el enemigo, porque el enemigo se nos va a oponer. Yo siempre cuento mi testimonio de cuando había alguien que me quería matar, literalmente. Había uno en la iglesia que de repente se le soltaron los patos y, y me quería matar. Y yo sabía que andaba con cuchillos y demás, y me agarró un terror, un miedo que me paralizó. Y me daba miedo ir a la iglesia. Porque yo decía, cuando vaya me lo voy a encontrar y me va a matar. Y yo había soñado que me apedreaban. Y yo dije, ¿será entonces que voy a morir? Pero yo pensaba y decía, pero si yo estoy en Cristo y yo no tengo temor de morir, ¿por qué me da tanto miedo? Me da pánico y no puedo ir a la iglesia. Y otro muchacho de la iglesia soñó conmigo y soñó que una víbora gigante me perseguía por el subsuelo de la iglesia y dije, soy hombre muerto. Una confirmación de que soy hombre muerto. Mi conflicto no era si moría o no moría, mi conflicto es yo no tengo por qué tener temor a la muerte si yo estoy en Cristo. Y yo estaba muerto de miedo. Y, y ese sábado, esto fue un domingo, el día que me quiso golpear, ahí pude esquivar, ahí tipo a lo Nicolino Loche, pude esquivar los golpes. Sí, sí, no me pegó ninguno, gracias a Dios, pero no, parecía que no se sujetaba a los mandos naturales. Entonces, eh, frente a esa situación, el sábado siguiente teníamos como un recital en la iglesia con los jóvenes, este muchacho estaba ahí en el grupo de jóvenes. eh, yo le dije a Noemí, mi amor, déjame, hoy me quedo. Voy a estar orando, ayunando, porque no puede ser que, que el temor me gane. Porque notaba que era algo muy fuerte espiritual. Y ese día me quedé todo el día ayunando y orando. Y pude entender lo que Pablo escribía. Tuve una batalla espiritual, tuve una lucha. No me pregunten, porque si yo me tuviera que poner a orar 5 horas por un demonio, no saldría cómo hacerlo. Pero el Espíritu me guió y ese día peleé y batallé y batallaba por mí esa batalla espiritual. Hasta que llegó un momento como a las 5 de la tarde que sentí que había ganado la batalla. El temor se fue y yo ya no tuve más temor. Y dije, listo, batalla ganada, me voy a la iglesia. Teníamos a las 7 de la tarde, que era una cosa así. Llego a la iglesia y cuando estoy en la iglesia, bueno, empieza el recital, no sé qué, entre medio de la gente ya se empezó a oscurecer. Este muchacho siempre, cuento porque era como muy llamativo, tenía alopecia, no tenía pelo, no tenía cejas, no tenía pelo, nada. Entonces como que te miraba, abría los ojos así, impactaba, porque tenía, viste, una cara de loco. Abría los ojos así grandotes, se veía todo blanco. Y de repente, entre medio de la gente, lo veo aparecer, que me mira, fijo entre medio de la gente, ¿no? Y desaparece. Y no lo vi más. Digo, me va a venir por la espalda, ¿viste? Bueno, no sé.
Y ahí estábamos. Y de repente se me secó la boca y digo, me gustaría ir a comprarme unos chicles al kiosco. El kiosco estaba saliendo de la iglesia en la esquina, la calle donde estaba la iglesia era más oscura que esta, negra, oscura, acá en Constitución también. Entonces cuando voy a salir digo, le voy a pedir a alguien que me acompañe. Y después pensé, digo, no, 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 yo gané esta batalla. Yo gané esta batalla. Listo, tengo que enfrentar esto. Este es mi desafío. Así que salí, llego al kiosco, me compro los chicles, termino de comprar los chicles, estoy guardando la billetera, cuando me doy vuelta, ¿quién viene? Se me acerca, solos él y yo en la calle, oscura, frente a frente, mirándome así. Chan, 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 se me acerca. Cuando se me pone enfrente, le cambia la cara. Me dice, Maxi, te quería pedir perdón. El domingo estuve muy mal. La verdad que estuvo mal lo que hice. Yo me quiero anotar en un lugar de rehabilitación. Yo tengo problemas de adicciones, no sé qué. Nos dimos un abrazo. Ese día que gané la batalla, yo no gané la batalla por mí solo. Yo había ganado la batalla por el espíritu que estaba en él también. Yo estuve en la brecha sin enterarme. Yo pensé que peleaba por mí la batalla y había ganado una batalla por mí, pero también por él. Ese muchacho se internó y no lo vi más. Y varios meses después, un día, una salida al mediodía, salíamos de la iglesia al mediodía, un día de sol, ¿quién aparece? Él mismo, pero con la cara cambiada. Maxi, ¿cómo te va? Te quería contar que ya llevo varios meses de internación y estoy bien. Me recuperé. El Señor hizo la obra. Nuestra lucha espiritual es una lucha que tiene resultados cuando la peleamos hasta ganarla. Pablo hacía eso. Pablo junto con Epafras peleaban para ganar batalla por otros. Y obviamente peleaban batalla por ellos, porque ellos también estaban en una lucha contra el enemigo que no quería que avancen en el Evangelio. ¿Sí? Entonces, primer versículo, lucha espiritual. Tenemos una lucha. Primero es una lucha que el Señor pelea por nosotros. Nosotros estamos con Él, pero no sé si se acuerdan Tom y Jerry. ¿Ustedes se acuerdan Tom y Jerry? ¿Alguno lo vio? ¿Sí? Las comiquitas dirían en Venezuela, los dibujitos acá en Argentina. Bueno, ¿se acuerdan que había un perro que era el archienemigo de Tom? Spike, ¿no? Bueno, y ese perro tenía un hijito. Era un perrito, hacía cuic, 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 y ladraba, ¿no? Y dice que, y el chiquito le ladraba a Tom pensando que lo estaba reamedrentando. Y Tom se hacía el asustado porque lo veía el padre atrás, que estaba así. ¿Qué vas a hacer con mi hijo? ¿No? ¿Le vas a hacer algo al nene? Bueno, exactamente así actúa Dios con nosotros. Nosotros, delante de las huestes de maldad, del enemigo, de Satanás y demás, somos como ese perrito si vamos solos. Pero dice que detrás nuestro el Señor está como poderoso gigante. Nuestra batalla es así. No vamos a la batalla solos. Si estamos sin Cristo, sí vamos a ir a la batalla solos. Pero si estamos con Cristo, somos como ese perrito y el papá. Él pelea por nosotros la batalla. Y nos hace sentir que la peleamos y la ganamos nosotros. Pero es Él en nosotros el que pelea la batalla y la gana. ¿Sí? Versículo 2. ¿Para qué peleaban esta Segunda de batalla? Crónicas, ¿Para qué era la capítulo lucha? 20, Luis quiere a decir partir algo. del versículo 15. Dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat. Esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Amén. Vemos muchas veces en el Antiguo Testamento esto. El Antiguo Testamento es sombra de lo que íbamos a vivir nosotros. Vemos muchas veces cómo el Señor le decía, la batalla es mía. Ustedes salen, pero el que pelea soy yo.
Y muchas veces no tenían ni que, como decía él, ni que sacar la espada. El Señor se ocupaba de que el ejército se maten entre ellos, mandaba ángeles, pero la batalla siempre es del Señor cuando peleamos en su nombre. ¿Sí? Ahora, ¿para qué peleaban? Bueno, veíamos en los versículos anteriores, ¿no? Para que el pueblo esté firme, pero en el versículo 2, ahí de Corintios 2:2, dice que ellos peleaban batalla para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor, como hoy decía Osvaldo, unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento. Cualquiera diría, bueno, todas las riquezas del mundo, oro, plata. No, no, no. Hay riquezas que provienen de la convicción que nos da el Señor y del entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Decíamos en el estudio anterior, Dios nos abre el misterio. El primer misterio que fue abierto fue el de la salvación a través de Cristo. Ese era el misterio escondido desde los siglos y Cristo vino a abrir varios misterios. Y acá dice que cuando nosotros tenemos convicción y entendimiento, empezamos a conocer ahora el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Era un misterio, no se podía entender. De hecho, se tardó 300 años en definirse lo que era la Trinidad. El pueblo de Dios no se terminaba de definir, no terminaba de decir cómo era el tema del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hoy nosotros ya lo recibimos digerido por la historia, pero era un misterio. Aún al día de hoy, para la gente, como siempre digo, para la gente, Cristo es un misterio, Dios el Padre es un misterio y nosotros tenemos que revelarlo. Nosotros tenemos que revelarlo. Y esto viene por la convicción que Dios nos da y por el entendimiento de su palabra y por el entendimiento de quién es Él. ¿Sí? Y dice que ellos luchaban para que los colosenses, los de la Odisea y nosotros, a través de ellos, pudiéramos entender, pudiéramos conocer, estuviéramos unidos en amor. Y dice, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otra vez acá Pablo revelando otra faceta de Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La palabra acá para sabiduría es Sofía, Sofía en griego. Era el nombre que nos gustaba para una nena, con mi esposa, Sofía. ¿Sí? La raíz es sofos, que significa sabio. ¿Sí? Puede significar sabiduría práctica, pero también sabiduría espiritual. Y es esa capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. En el contexto de la Biblia, no significa solo conocimiento intelectual, sino que significa discernimiento para aplicar la verdad. Eso es sabiduría. Bueno, yo conozco la verdad, ahora ¿cómo la aplico? ¿Cómo la llevo a la vida diaria? ¿Cómo hago para aplicar en mi día a día esto que Dios me está mostrando? Bueno, eso es sabiduría en Dios. Sofía. En Colosenses, Pablo la usa como el tipo de sabiduría verdadera que viene de Cristo, no de la filosofía humana. Pablo está haciendo el contraste entre lo humano y lo espiritual. Porque Pablo, como decíamos antes, estaba luchando contra los que venían a traer doctrinas humanas, doctrinas anteriores a Cristo, y él estaba mostrándoles que hay algo más. ¿Sí? En 1 Corintios 1:24 dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
¿sí? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora vamos a entrar un poco más en eso, ¿sí? Entonces, es la comprensión divina aplicada, ¿sí? Es la sabiduría moral, espiritual, es la que transforma la vida. Y dice que en él están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La palabra conocimiento ahí es gnosis, G-N, gnosis. Bueno, Pablo luchaba contra otro movimiento, que era el movimiento gnóstico. El movimiento gnóstico. Y ahora vamos a ver qué significa gnosis. Viene de la raíz ginosco, que significa conocer, entender o percibir. El significado general era conocimiento adquirido por experiencia, comprensión intelectual o percepción, pero en el contexto de las cartas paulinas, a menudo se refiere al conocimiento espiritual de las verdades de Dios. En Colosenses, decíamos, lo contrasta con el falso conocimiento. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ese falso conocimiento de los maestros que enseñaban herejías y que decían tener una revelación superior. Ahora, hablando de Sofía, hablando de sabiduría, quiero que me acompañen a leer 1 Corintios 1 a partir del versículo 18. Ahí hay una descripción hermosa de lo que Pablo explica sobre sabiduría. 1 Corintios 1, vamos a leer desde el 18 hasta el 31. Y es muy interesante este pasaje porque Pablo está contando de qué se trata la sabiduría del Evangelio. Miren cómo empieza. Dice, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Cuando el Señor se revela y revela lo que Él hace a través de la salvación, le rompe la cabeza a los sabios. Para los sabios es una locura, es una locura. Y los hombres más inteligentes del mundo han rechazado este misterio revelado porque se creen más inteligentes que Dios. Tremendo, ¿no? Ahora, fíjense, Dios dice, voy a destruir la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría. Acá Pablo está hablando de la sabiduría humana. Dice, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría, Sofía. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ya no sabiduría humana, ahora es la sofía de Dios, la sabiduría que viene de Él. Porque lo insensato de Dios, Pablo acá está haciendo, ¿no? Está haciendo una broma con esto. Obviamente que no hay nada insensato en Dios, ¿no? Pero dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. Les estaba pegando un poco a los corintios. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Nadie se puede jactar delante de Dios, qué sabio que soy, qué inteligente. Realmente voy a entrar al cielo por lo inteligente que soy.
delante de Dios todos somos necios, todos somos viles. Uno podría leer esto y decir, bueno, va a elegir nada más que a los viles, o sea que yo que no soy tan vil, a mí no me va a elegir. No nos confundamos. Delante de Dios, lo que está diciendo Pablo, todos somos necios, todos somos viles, y así tenemos que reconocernos delante de Él para acceder a su sabiduría. Entonces dice, pero gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito. El que se gloríe en el Señor. Si te vas a jactar de algo, jactate de Dios, jactate de Jesús. Es de lo único que nos podemos jactar. Como el perrito. Nos podemos jactar de papá. Nada más. De Él sí nos podemos enorgullecer todo lo que queramos. ¿Sí? Él es digno de todo orgullo. El orgullo de hijo. ¿Sí? Y en 1 Corintios 8:1 dice, en cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. Acá Pablo estaba hablando de varias cuestiones y los corintios de alguna manera tenían esta cuestión de enorgullecerse, ¿no? Y no, de esto, ¿saben? Nosotros, como suelo decir, la sabemos lunga, es una frase, ¿no? Sabemos mucho de esto, ¿sí? Y Pablo a los corintios le dice, el conocimiento envanece, el gnosis humano envanece, pero el amor edifica. El conocimiento humano, la sabiduría humana, delante del Señor nos convierte en necios, nos envanece, hace que nos pongamos orgullosos. Pero el amor de Dios, obviamente, nos edifica. ¿Sí? Entonces, el gnosis, decíamos, es ese entendimiento intelectual, pero también se puede usar para el entendimiento espiritual del contenido de la verdad revelada de Dios. De nuevo, Pablo usa la misma palabra para lo humano y lo de Dios. ¿Sí? Entonces, la sabiduría tiene relación con la mente y el corazón guiados por el espíritu. El conocimiento tiene relación con el aprendizaje y la comprensión de la palabra de Dios, como Pablo lo está enseñando. ¿Sí? Podríamos decir que la sabiduría es saber cómo aplicar la verdad y el conocimiento, saber qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Primero tengo que saber qué es la verdad. Bueno, la verdad es Cristo, ¿no? Y todo lo que Él revela. Y después la sabiduría me enseña cómo aplicarlo, cómo llevar mi vida diaria con esa verdad que yo aprendí. Versículo 4. Versículo 4 de Colosenses. Colosenses 2:4. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron. Pablo todo el tiempo hablaba de esto. No tenemos que vivir solamente sabiendo que Jesús existe, tenemos que vivir en Él, en Jesús, en Jesucristo. ¿Sí? Nosotros tenemos nuestra vida en Él y Él tiene que estar en nosotros. Y dice, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. El título ahí dice en la Reina Valera Contemporánea, plenitud de vida en Cristo. Dice, versículo 8, cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. La palabra filosofía solamente en el Nuevo Testamento se usa ahí en Colosenses 2:8 y se refiere
a un sistema especulativo o a una enseñanza humana. Una filosofía es todo un sistema de pensamiento, ¿no? Bueno, había gente que venía con sistemas de pensamiento, ¿sí? Que querían explicar las cosas divinas, pero apartándose de la revelación de Cristo. Si yo quiero explicar las cosas de Dios sin Cristo, yo estoy haciendo una filosofía hueca, falsa, una mentira. Porque toda la verdad de Dios se explica a través de Cristo y sin Cristo no existe. Es una mentira. ¿Sí? Entonces acá Pablo usa el término filosofía de forma crítica, no para condenar la búsqueda de sabiduría, sino para advertir de esto, de una filosofía que era vacía, hueca. ¿Sí? Y de nuevo, acá iba contra los judaizantes, contra los gnósticos de su época, ¿sí? Que ellos decían que tenían un conocimiento más elevado, pero fuera del Evangelio de Cristo. Fuera del Evangelio de Cristo. Ahí la palabra sutileza es apatés, ¿sí? Y está diciendo que tenían esas sutilezas, que era como un engaño, una trampa, un fraude, sin valor. Sin valor. Pero es muy interesante la palabra filosofía, porque la palabra filosofía es amor a la sabiduría. Filos es amor en griego y sofía es sabiduría. Bueno, la filosofía es este amor a la sabiduría, pero de nuevo, a la sabiduría humana. A la sabiduría humana. Pablo está todo el tiempo haciendo estos juegos de palabras, ¿no? Y dice en el 9, en el versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los gnósticos y demás, y hoy muchas corrientes que hay dando vuelta por el mundo, que incluso se llaman cristianas, dicen que en Cristo no estaba toda la deidad. Que Cristo no era Dios, era un hombre, bueno, un profeta muy sabio, pero que Dios no estaba en él. Y acá Pablo está diciendo que toda la plenitud de Dios estaba en Jesús. Toda la plenitud de Dios. Dice en el versículo 10, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Tremendo. No solamente en Cristo estaba toda la plenitud de Dios, Dios en toda su gloria habitando, dice que por Él, con Él viviendo en nosotros, esa plenitud la tenemos nosotros también. Tremendo. A veces no tomamos conciencia del poder que hay en nosotros. El mismo poder, decía Pablo, que lo resucitó a Cristo de los muertos. Ese poder está en nosotros. Toda la deidad de Dios por Jesús viene a nosotros. Dice en el 11, en Él ustedes fueron también circuncidados. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque venían los judaizantes que los querían circuncidar físicamente. Pero él dice, en Él fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. La circuncisión física que al día de hoy siguen haciendo los judíos en los varones es solamente una señal de lo que iba a venir. La circuncisión espiritual que Jesús hace en nosotros dice despojándonos de la naturaleza pecaminosa. En Reina Valera dice del cuerpo pecaminoso carnal. Pablo todo el tiempo habla de la carne y el espíritu, ¿no? Bueno, Jesús viene a cortar de nuestra vida esa carne pecaminosa que nos llevaba a destrucción. Dice en el 12, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Fíjense acá como Pablo asocia la circuncisión con el bautismo, porque la circuncisión lo que hacía era cortar al pueblo de Dios del mundo y separarlo para Dios. Era una señal de santificación, de separación del pueblo para Dios. Bueno, el bautismo hoy es la señal visible de eso espiritual. Y dice que en el bautismo, cuando nos sumergimos en el agua, morimos juntamente con Cristo y cuando salimos, resucitamos a esa vida nueva con Él. Esto sucede en el bautismo. ¿Cuándo hace falta bautizarse? Ya.
Todos los que conocían a Cristo se bautizaban. No, no tenían 2 años a ver si iba bien, si servís para cristiano, no servís para cristiano, ninguno sirve para cristiano. Cristo sirve para cristiano, nosotros vamos con él. El que cree, sea bautizado. Punto. Vos ves en toda la Biblia, una y otra vez creían, se bautizaban. Deberíamos tener acá una pelopincho armada. Viniste, creíste al agua. No, no dudes, no dudes. ¿Sí? Sí te vamos a explicar de qué se trata antes de que caigas al agua, mientras vas cayendo, pero la realidad es que el bautismo es eso. El bautismo bíblicamente está íntimamente unido al recibir a Cristo. Yo recibo a Cristo, me bautizo, es una unidad. Por eso decía, todo el que crea y se bautice será salvo, porque era una unidad. Nosotros hoy, por las dificultades que tenemos, de que hace frío, no tenemos la pelopincho a mano y no sé qué, demoramos muchas veces el bautismo, pero el bautismo, cuando uno lo lee en la Biblia, era un acontecimiento inmediato. Creían, se bautizaban. Felipe le predica al etíope, iban por el medio del desierto y de repente había agua en el medio del desierto, no sabemos. Acá hay agua, ¿me puedo bautizar? Y dice, ¿qué impide que me bautice? Y le dijo, si crees, bien puedes. ¿Vos crees en Jesús? Te podés bautizar. Listo. Después uno va a entender más cosas. Obviamente uno se tiene que bautizar conociendo para qué. ¿Sí? Pero cuando uno entiende a Cristo, cuando uno entiende que quiere vivir con Él y que uno quiere morir a la vida vieja y nacer a la vida nueva, listo, al agua pato diríamos. ¿Sí? Bueno, entonces dice en el versículo 13, antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de la naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Cristo, cuando venís a Él, no te perdona los pecados de ese día para atrás. Cristo nos perdona todos los pecados, los que cometimos y los que vamos a cometer. Obviamente me tengo que quedar con Cristo y mantener santificándome. Le tengo que pedir perdón por los que voy cometiendo. Pero no es que ahora que cometí un pecado nuevo estoy destituido porque supuestamente antes, en la historia ha pasado, las interpretaciones de esto eran, por ejemplo, si te bautizás y pecás de nuevo, perdiste la salvación. En una época se pensaba esto. Entonces, ¿qué hacían con la gente? Trataban de bautizarlo justo antes de que se muera. Cosa de que se bautice, se muera y no se nos pierda. ¿No? Esa era la extrema unción buscaba hacer eso, llegar justo antes para que no peque más, no sea cosa que cuando llegue al cielo tenga los pecados del día pasado y perdiste. ¿No? Pero hoy nosotros entendemos que Cristo perdona todos nuestros pecados. De nuevo, estamos en un proceso de santificación, de separación para Dios, de limpieza constante, y tenemos que acercarnos al Señor para limpiarnos de los pecados. Por eso, cuando Jesús le lava los pies a Pedro, Pedro le dice, lávame todo, la cabeza también. Y le dice, no, 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 vos ya fuiste lavado completo, lo único que necesitas lavarte de ahora en más son los pies. ¿Por qué? Porque es el caminar diario el que los pies se nos ensucian. Nuestra vida ya está limpia en Dios. Él ya perdonó todos nuestros pecados. Ahora limpiate los pies cada vez que entras a casa, pero nada más. Ya no necesitas bañarte de nuevo. Ya fuimos bañados en el bautismo, literalmente. ¿Qué pasó? ¿No quiere decir que no nos bañemos, decís vos? Ok. Bueno, báñense. Esto es para entendidos. Estoy hablando de cuestiones espirituales. Mi mujer se piensa que no me baño por eso. No me baño porque no quiero. ¿No? Me baño todos los días, sí, es verdad. Bueno, ¿sí? Pero bueno, entonces, todos nuestros pecados son perdonados en Cristo. Obviamente, yo estoy en un camino de santificación y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y vamos a Él. Hoy tenemos un trono abierto, un trono de gracia al que nos podemos acercar todos los días, en cualquier momento, y decir, Señor, me equivoqué, perdóname, limpiame de esto, pero sigo caminando, porque mis pecados ya fueron perdonados. Simplemente estoy trabajando el día a día. Pero en la eternidad yo ya fui salvo y limpio. ¿Sí? Bueno, y dice el versículo 14, ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Cristo clava en la cruz la ley.
Cristo clava en la cruz todo lo que decía que nosotros merecíamos irnos al infierno, perdernos, morir. En la cruz Él clava y dice que desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó en la cruz contra todos esos poderes contra los que luchamos. Dice que los exhibió públicamente. Cuando ganaban la batalla en la época de Roma, en esta época en la que se escribe esta carta, cuando ganaban una batalla, a los enemigos se los exhibía públicamente para vergüenza y para mostrar que habían ganado la batalla. Muchas veces tenían que desfilar desnudos delante de todo el mundo para vergüenza y humillación. Y delante venían los generales triunfantes haciendo ese desfile de victoria. Dice que en la cruz Cristo exhibió públicamente humillando al diablo y a todos sus demonios. Porque el diablo pensó que le ganaba la batalla y Cristo en esa cruz la ganó. Y los exhibió públicamente. El diablo y los demonios ya fueron exhibidos y humillados. Por eso nosotros podemos pelear la batalla y ganarla. Creo que hasta aquí vamos a llegar hoy. Ya se ha hecho la hora. ¿Sí? Eh, pero tenemos un Dios victorioso. Tenemos un Señor que pelea batalla por nosotros y que nos ha limpiado de todo pecado, que nos ha abierto de par en par la puerta del cielo para que ya no tengamos que ser humillados nosotros, para que nadie nos engañe. Pablo estaba preocupado para que nadie nos engañe, para que sepamos qué es lo que el Señor hizo por nosotros. Hasta aquí ha llegado nuestra enseñanza del día de hoy.